Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. Comenzamos un nuevo tributo aquí en Radio Sefarad de la mano de Cecilia Levitt. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Bueno, gracias por compartir de nuevo estas historias que construyen memoria de la Shoah aquí en Radio Sefarad. Hoy nos vas a hablar de David Galante. Así es, tengo en mi mano el libro escrito por Martín Hassan, que es un escritor, un periodista y a la vez es el ahijado, ¿sí?, de David Galante. El libro se llama Un día más de vida, la odisea de David Galante. David me lo regaló en el año 2009, estuvo en Madrid, estuvo en nuestro colegio dando su testimonio y tuve la suerte de escucharlo 2 veces más, porque regresa a Madrid invitado por los reyes de España, que habían invitado a un grupo de sefardíes, y más tarde también tuve la oportunidad de escucharlo en Buenos Aires. Y de verdad que le tengo un cariño muy, muy grande y hoy me siento hasta, emocionada de contar su historia. Agradecer, por supuesto, a Graciela Ginich, que siempre es mi contacto para, darme información o contarme noticias sobre David. Contaros que David Galante nace en la isla de Rodas en 1925 y Rodas pertenece al grupo de la isla del Dodecaneso en el mar Egeo. Esta isla, bajo el dominio del Imperio Otomano, los judíos siempre allí fueron respetados, podían desarrollar sus tareas con normalidad, estaban integrados a la sociedad y también podían administrarse con libertad. Estamos hablando que esto ocurre durante 5 siglos. Pero ya en 1912, la guerra greco-turca, ya la isla fue ocupada por los italianos. Y quiere decir que a partir de 1923, por el Tratado de Lausana, la isla queda oficialmente bajo el dominio italiano. Italia, entonces, aprovecha a sentar sus bases en esta isla y también a llevar la modernidad a Rodas. Va a crear infraestructuras en obras de saneamiento, agua potable, energía eléctrica. Llevaron educadores a la isla, inclusive modifican el plan de enseñanza. Se puede decir que los habitantes de la ciudad comienzan como a vivir una especie de renacimiento. Importante decir que la convivencia entre los italianos y la judería se desarrolla sin inconvenientes. Y es más, en más de una oportunidad la solidaridad acerca a todas estas comunidades. Los jóvenes judíos, vamos a decir, incorporan el idioma italiano como su idioma. Y también se puede decir que hay un bajo nivel de antisemitismo en la isla. La familia de David está compuesta por su padre Abraham Galante, su madre Rebeca Israel Bendichta, tiene 4 hermanas, Sara, Rosa, Juana y Matilde, y 3 hermanos, Ishkia, Moshe y David. En casa hablan el judeo español, que era el idioma de los sefardíes. Estos sefardíes que habían sido expulsados de España y que habían llegado, como dije antes, hace 5 siglos atrás. David y sus hermanos asisten al colegio judío, a la Alianza Israelita Universal, que ahora bajo el del dominio italiano se llama la Scuola Israelita Italiana. Es una escuela excelente, tiene un nivel muy, muy bueno, tiene una educación de doble turno, les enseñaban francés, italiano, hebreo, pero además también tiene conocimiento del griego y del turco. Los Galante eran una familia religiosa. En su casa se comía kasher, se iba a la sinagoga los viernes, festejaban el Shabbat y, por ejemplo, su madre era quien cocinaba, las hermanas colaboraban con la cocina y su abuela materna llegaba a su casa para Shabbat y todos los nietos salían a besarle la mano. Rosa, que es la hermana mayor, ya trabaja en una librería. Rosa es un poco el pilar de la casa. Su hermano Moshe también trabaja como empleado en una tienda. Podemos decir que la isla era un verdadero paraíso. Aguas verdes y cálidas, ¿no? Una arena suave, noches muy frescas, callejuelas angostas con pequeñas casas blancas.
Y además, Rodas era una de las grandes ciudades de la Grecia antigua. Tenía una ciudad amurallada que era y es imponente. Y David, que le dicen Davico, va a crecer allí, en este paraíso. Y por supuesto, después del colegio, junto a amigos y a compañeros, se dirigen al puerto de Rodas, atraviesan la muralla medieval y se iban a la playa. Allí competían para encontrar las mejores caracolas en las profundidades del mar. Las mejores aventuras y desventuras ocurren allí junto a sus amigos. En la judería de Rodas viven 1.800 judíos y una vida cultural muy rica. Inclusive existe una academia rabínica, que es un poco el orgullo, ¿no?, de Rodas. Y la verdad es que se convive en paz, los griegos, los turcos, cristianos, musulmanes y los judíos. Pero ya en la década del 30, una parte de los jóvenes de Rodas fueron emigrando, ¿sí?, por temor al inicio de la guerra. Ellos tenían miedo porque la Primera Guerra Mundial había dejado penurias y no querían volver a pasar por lo mismo. 2 de los hermanos de David emigran de Rodas antes de la guerra. Ischia se va a la Argentina en 1933, atraído por un primo. Y la otra hermana, Sara Galante, se va a Sudáfrica, a Rhodesia, y se casa allí en el año 35. David y Moshe también tenían este proyecto de seguir a Ischia, pero bueno, no era tan fácil conseguir el permiso para instalarse allí. En 1938 finales, David realiza su bar mitzvah, la mayoría de edad en el judaísmo, este pasaje de la infancia a la vida adulta. Lo va a realizar en la sinagoga Shalom, ¿sí?, una sinagoga que había sido construida en el siglo XVI. Y a los pocos días, las tropas nazis invaden Polonia. Y es así como empieza la guerra en Europa. Y si bien, bueno, Polonia está alejada de la isla, se empiezan a sentir las consecuencias de la guerra. ¿De qué manera? Bueno, escasez de víveres, dejaron de llegar a la isla, por ejemplo, prendas textiles que su padre Abraham comercializaba en su tienda y por tanto se vio obligado a cerrarla. Entonces, como a nivel económico se hace difícil para la familia Galante, David debe trabajar. Y es así como consigue un trabajo como vendedor de flores, porque Rodas en ese momento era famosa por sus rosas. Y esto, de alguna manera, era una buena forma de llevar dinero a la casa. Pero ahora en la isla ya se comienza a sufrir las mismas leyes segregacionistas que habían sido impuestas en la Italia por el gobierno fascista. Por ejemplo, todos los aparatos de radio fueron confiscados, tanto a los judíos como a los musulmanes. Pero sin embargo, David, con un grupo de amigos, escuchan, porque consiguen una radio en la clandestinidad, y es allí donde se enteran que los alemanes tomaron Grecia y que con la caída de Mussolini se iniciaba la batalla entre el Eje y los aliados por alzarse con las islas del Mediterráneo. Pero la realidad es que ellos nunca habían oído hablar acerca de los campos de exterminio. Y es así como en 1943 el gobierno italiano firma el armisticio con los aliados y como consecuencia los alemanes ocupan la isla. Y desde ese momento comenzaron los bombardeos, tanto aéreos como navales. Los aliados bombardean y los alemanes deciden colocar las baterías antiaéreas alemanas encima de los techos de las casas. Por ejemplo, el barrio judío fue elegido por su posición estratégica frente a la entrada del puerto. Por tanto, se convirtió en el principal destino de las bombas aliadas. Parte de la judería y la muralla fueron destruidas. La casa de David se había salvado milagrosamente, aunque por supuesto que estaba dañada. Y como pudieron, y con un esfuerzo enorme, se apañaron para instalarse nuevamente, pensando que lo peor de la guerra ya había sucedido.
En julio de 1944 llega a la isla la famosa Comisión Rosenberg. Esta comisión llega con una sola misión, la misión de ejecutar la solución final. Y es así que van a informar al presidente de la comunidad judía que todos los judíos de Rodas debían presentarse a la mañana siguiente, sin excepción, en el edificio del Comando Aeronáutico. Esto de verdad era el principio del fin. Debían llevar comida para 10 días. Los obligaron a entregar sus pertenencias, es decir, joyas, dinero, títulos de propiedad. Y les dijeron que irían a un campo de trabajo y que las familias podían pertenecer juntas. David inclusive ve por la ventana del edificio un camión lleno de bolsas con joyas y dinero que los nazis habían confiscado a los judíos. Esperaron en ese edificio 3 días la llegada de los barcos, días que fueron eternos y también de muchísima angustia, sobre todo por la incertidumbre, el desamparo. Nadie comprende lo que está pasando. Finalmente llegaron unas barcazas, ¿sí? Y nadie sabe a dónde los iban a llevar. Los sacaron del edificio y los hicieron caminar con la cabeza gacha, mirando al piso. Su padre Abraham abrazó a su madre, a su mujer, a Rebeca, y los 5 hermanos trataron de mantenerse juntos. En estas 3 barcazas viajaron allí en la bodega donde se transportan animales, ¿sí? Salieron de Rodas el 23 de julio del 44. Ahora, los aliados sobrevuelan el Mediterráneo, saben ya a estas alturas a dónde se estaban llevando los judíos. Ellos tienen el control del Mediterráneo y no hicieron nada. Nadie se opuso a que se los llevaran. Este viaje dura 7 días en barco hasta el puerto El Pireo en Atenas. Y una vez que llegaron allí, directamente a la estación del tren para subirlos y enviarlos al peor destino, Auschwitz-Birkenau. Con ferocidad, ¿no? Fueron subidos a aquellos trenes. Ya ahí nadie piensa que los van a llevar a un campo de trabajo. David se esfuerza por proteger a su familia y a los pocos días, ¿no? de haber subido a ese tren, ya lo increíble es que los alemanes se habían retirado de la isla. Era como si hubieran hecho lo último importante que les quedaba por hacer. Y la llegada al campo de Auschwitz fue sin duda una de las escenas más dramáticas, ¿no? E inexplicables que una persona pudiera enfrentarse en su vida. Bueno, un ejército de gritos. David aquí tiene 18 años, mide 1,75 m y pesa 60 kilos. Una vez que llegan al campo, David va a pasar, ¿no? Frente a la mirada de un grupo de médicos que al verlo joven y sano, lo enviaron junto a quienes deberían trabajar. De los 1.600 judíos de Rodas que entraron a Auschwitz esa mañana, se calcula que 1.200 entraron directamente a la cámara de gas, y entre ellos su padre Abraham y su madre Rebeca. 400 fueron derivados a diferentes tareas forzadas. David y Moshe están juntos y a la vez se despiden sin despedirse de Rosa, de Juana y de Matilde, que si bien pasan la primera selección, nunca más supieron de ella. David y Moshe ingresan en una barraca, les van a grabar el número, el B7328, a David. Esto, por supuesto, es la supresión de la identidad. Ahora, por un error, separan a David del resto de judíos de Rodas. Lo separan de su hermano y de todos sus compañeros. Lo van a llevar a otro bloque, a un bloque donde hay niños pequeños. Va a permanecer ahí unos cuantos días. Las raciones de comida son medianamente normales, pero él no entiende demasiado lo que hace ahí. Finalmente le explica que había habido un error. Estaba inscrito en la ficha que David tenía 8 años en lugar de 18, con lo cual lo van a devolver a la barraca. Pero cuando llega a la barraca, todo su grupo de judíos de Roda, inclusive su hermano Moshe, ya no estaban. Tal vez los habían llevado a otro campo, pero lo más doloroso es que David se queda solo y con la gran dificultad del idioma
La mayoría de los prisioneros hablan yiddish. Y David, como sabemos, habla italiano, habla griego, un poco de francés, el judeo español, pero no domina el yiddish. Y está solo, tan solo como no lo había estado nunca. Y esto es un dolor profundo, ¿no? Que recorre todo su cuerpo, donde siente verdaderas ganas, ¿no? De llorar. En el campo hay fábricas de armamentos, eh, había también un campo donde había aviones derribados, que ahí los desarmaban para ver qué partes del avión se podían recuperar. Y también había otro tipo de trabajos dentro del campo, por ejemplo, limpiar las letrinas. Para David este era un trabajo ventajoso porque cuando pasaba cerca de la cocina, las chicas de la cocina siempre les tiraban alguna patata o un pedazo de pan. Las raciones de comida diaria eran tremendas, un pedazo de pan y un plato de sopa. David se iba debilitando poco a poco y era muy difícil trabajar y mantenerse en pie. Pero ya estamos en el final de la guerra. David ingresa en agosto del 44. 5 meses va a estar en este campo. Y este es el tiempo suficiente para ver lo peor del ser humano. Aquí David tiene que hacer como un ejercicio de supervivencia. Cada día que pasaba era un día más de vida. Eh, David un día acepta un trabajo muy riesgoso: transportar en carretillas los cuerpos muertos de los que habían perecido por enfermedades infecciosas. Su único fin aquí era sacar beneficio de aquello, es decir, conseguir ropa o conseguir zapatos para poder soportar aquel frío que él jamás había conocido en su bella isla. Y es así como consiguió un par de botas y una camisa más abrigada. Él siente que esto es una bendición. Trabajaban 7 u 8 horas diarias en la nieve y un buen abrigo, por supuesto, era un buen aliado. La clave para sobrevivir pasaba por no pensar más allá de mañana. La cabeza de uno debería estar concentrada en el aquí y ahora. Al poco tiempo una noticia sacude el campo de Auschwitz porque uno de los crematorios había sido volado. Y los responsables eran un grupo de judíos de Salónica, de Grecia. Estos judíos se habían organizado con algunas mujeres que trabajaban en la fábrica de armas, que habían ocultado pólvora en pequeñas cantidades en el dobladillo de sus ropas. Este grupo de hombres que se encargaba del crematorio toma la responsabilidad de almacenar la pólvora y organizar este operativo. Por supuesto que todos los responsables de esta voladura del crematorio fueron hallados y colgados y asesinados a la vista de todos. Pero David cree que esto era un homenaje, ¿no? Era una lucha por la dignidad del ser humano. Esto, David, yo acabo de decir 5 meses, hacía muy poquito tiempo que él estaba allí. Recordemos que él viene de un paraíso y de repente es empujado a este infierno. Y él no termina de creer ni de tener conciencia, ¿sí? Porque de verdad habían venido de otro mundo. Por eso el contraste es tan fuerte. Entre ese mundo, ¿no? Y este que estaba viendo, ¿no? Como que venían del paraíso y llegaron al infierno. En diciembre del 44, David trabaja horas y horas en la nieve y al ver un fuego encendido se acercó a calentar su cuerpo casi congelado. Cuando está allí, tratando de volver a sentir sus dedos, un alemán lo empujó por la espalda, ¿no? Con sorna diciéndole: ¿quieres más calor? Y entre las risotadas lo golpeó y lo empujó. El golpe fue tan fuerte que David tropieza con los primeros leños ardientes. Pero bueno, va a juntar fuerzas, se va a levantar, pero cuando llegó la noche se da cuenta que tenía sus tobillos y sus piernas quemadas. David se va a esforzar por seguir trabajando, ya pesaba 40 kilos. Pero
un día decide entrar en la enfermería del campo porque la fiebre y la infección ya hacían peligrar su vida. Estuvo allí un mes con fiebre, un mes con la infección. El doctor Levy lo cuidó y lo ayudó a sanar. Y podemos decir que gracias a esa infección y a su estado de debilidad, su vida se salvaría. Los nazis, ¿por qué? Porque los nazis comienzan ya la evacuación del campo, lo que llamamos las marchas de la muerte. La idea es llevar a pie a todos los prisioneros hacia Alemania. Pero David no puede caminar y entonces se va a quedar en la enfermería. Los alemanes poco a poco se retiran y ellos quedan allí, solos, ¿sí? Esperando la liberación. Y el final se acerca. Los rusos liberan el campo el 27 de enero de 1945. Fueron una minoría los que sobrevivieron. Los rusos se encargaron un poco de, bueno, de recomponer y de ayudar a las sobrevivientes, de rellenar sus siluetas, de volver a darles un poco forma, ¿no?, a toda su humanidad. Y David, ya cuando se sintió mejor y creyó que era tiempo de abandonar ese lugar tan trágico, se marchó. Pero la guerra todavía no había acabado, con lo cual se va a quedar con el ejército ruso en diferentes quehaceres. Solo sabía que, bueno, había dejado de ser un número y que volvía a sentirse persona. ¿Regresaría a Rodas? Sí, claro que sí, pero no era fácil. Y también la sensación de la pérdida de toda su familia. David sabe que su madre ya no lo espera, se imagina solo, ¿no? Simplemente él sabe que está su hermana Sara, que vive en Sudáfrica, y también sabe de Ischia, ¿no?, que seguramente espera noticias de toda la familia. Él también cree imaginar que ninguno, que el resto de la familia no sigue vivo. Es muy triste, ¿no?, lo que le sucede. Por esto, ¿no?, porque él sabe que nadie lo va a abrazar a su regreso. Y por otro lado, ya no es un adolescente de 17 años. Pero así todo emprende el regreso a casa y en uno de los trenes que coge, alguien le dice que había conocido a otro galante. Este hombre parecía muy seguro, ¿no?, cuando le describe a su hermano Moshe. Incluso le contó que habían salido juntos de Bergen-Belsen. Y así fue que Moshe estaba vivo. Y después de muchos meses, David escucha por la radio que Moshe estaba vivo y estaba en Roma. Por lo tanto, más tarde, David iría al encuentro de su hermano en Roma. David Galante fue el primero de los 1.800 judíos deportados que regresa a Rodas. La judería estaba prácticamente destruida. Las casas habían sido ocupadas por campesinos griegos y la sinagoga Shalom había sido transformada en un corral de cabras. La sinagoga grande estaba en ruinas. Bueno, se va a alojar en la casa de una familia judía muy querida que se habían escapado a Turquía antes de la deportación. Y David les cuenta, ¿no?, lo que había sucedido en Auschwitz. Nadie creyó lo que él estaba contando. Allí David describe o siente en carne propia que sus relatos provocan rechazo, que la verdad aleja a la gente y que nadie quería escuchar. Por tanto, comienza allí el camino del silencio y la marginación. Hay una necesidad de callar la verdad por temor a ser rechazado. Y es así como David dejó de contar a la gente lo que había sucedido. Y por tanto, David se encuentra en Roma con su hermano, es un encuentro muy, muy emocionante, y juntos deciden llegar a la Argentina al encuentro de su hermano Ischia. Por supuesto, esto tampoco sería fácil, el gobierno argentino prohíbe la entrada, estamos hablando del año 1947, inclusive decirles que ingresaron como polizontes escondidos en un barco. La Argentina, más o menos a partir del año 43, estuvo gobernada por una dictadura militar favorable al eje. Van a conseguir entrar a Buenos Aires y a encontrarse con su hermano, pero 2 años después van a regularizar ya su situación, pero por haber ingresado ilegalmente al país,
van a ser detenidos 2 semanas en una cárcel de Buenos Aires. Y una vez que legalizan y salen, ¿no?, de esta prisión, comienzan sus vidas, se van a integrar ambos a la comunidad judía Shalom, conformada por judíos de Rodas, en Buenos Aires, y 6 años después ya va a conocer a Raquel Eskenazi, 3 años de noviazgo y se casaron, ¿sí? Tuvieron 2 hijos, a Sandra y a Ezequiel. Pasaron muchísimos años, exactamente casi 50 años que David se mantuvo en silencio. Nunca ni siquiera habló con Moshe, con su hermano, acerca de su experiencia en los campos, a dónde había estado cada uno. Por supuesto que este silencio le pasaba factura, tenía pesadillas por la noche, o le costaba dormir, o se levantaba con algún llanto. La familia le insistía, ¿no?, en que debería contarlo, pero él no podía. Recién en el año 95, Spielberg, la fundación de Steven Spielberg, decide coger testimonios, documentarlos. Por primera vez, David, y alentado, ¿no?, por familiares, ya prepara su historia. Y como digo, a lo mejor el amor de su mujer, el amor de sus hijos también lo ayudó a hacerlo. Y a partir de este año del 95 es cuando David empieza a dar testimonio y estas pesadillas, ¿no?, se detienen definitivamente y nunca volverán a aparecer. David comprende, ¿no?, después de 50 años, que relatar primero era un deber moral, pero segundo era una liberación personal. Cuando se estrena la película La lista de Schindler, siente que el mundo ya lo deja de mirar con temor y con recelo y lo convierte en una fuente de conocimiento, ¿no? Si antes los relatos de David eran una presencia incómoda, David ahora siente que esta película, este film, lo va a convertir como en el centro de reuniones y eventos, en donde la gente se va a reunir para escuchar su testimonio. Y es así como un muro, ¿no?, acaba de derribarse. Para ir cerrando mi tributo, yo siempre me quedo con lo bueno. Yo siento que él echó raíces, logró formar una familia hermosa, un hombre querido, respetado, amado por los hijos, por los nietos. Yo siento que es imprescindible conocer la vida de David, un judío de Rodas, ¿no? Porque en algún punto nos compromete, ¿no?, como seres humanos. Yo quiero contarles que David falleció hace menos de un año, ¿sí? Y falleció por COVID. Ayer hablé con su hija, con Sandra, y me estuvo contando algunos detalles que realmente me entristeció, lo tengo que confesar. Pero, como siempre digo, nos quedamos con lo bueno. Me ha contado acerca de su fortaleza y de su rol de padre. Y para despedirme, ¿no?, este es mi homenaje y mi tributo también a la paz, a la democracia y a la libertad. Y los dejo con las palabras de Sandra, la hija de David Galante. Buenas tardes. Ante todo, agradecerte, Cecilia, por este cálido tributo a mi padre. Soy Sandra, la hija de David Galante, y quiero decir que estoy muy orgullosa de mi papá. No sé si pueda decir estas palabras referidas a él sin quebrarme, pero lo voy a intentar. Papá fue un hombre de un gran corazón y un guerrero de la vida que la peleó hasta el final. Siempre muy querido y respetado por todos, plácido, amable, generoso, íntegro. Son muchas sus cualidades, siempre dispuesto a todo, con esa sonrisa sabia. Sensible y a la vez de admirable fortaleza. Supo vivir y valorar la vida, disfrutarla. Transformó esa tragedia, ese horror del holocausto que le tocó vivir o sufrir, en una vida plena de amor, sin resentimientos. Formó una hermosa familia, hizo amigos entrañables, rodeado siempre de mucho afecto. Gran compañero de mamá, y supo siempre cómo cuidarnos y protegernos
a mi hermano y a mí de su pasado tan sufrido. Luego llegaron sus queridos nietos israelíes, Daniel y Yamit, que en cada viaje a lo largo de 30 años lo han compartido y disfrutado todo con su abuelo Davico, como siempre le decían. Todos lo llevamos muy vivo dentro nuestro. Cumplió felizmente su misión en la vida, transmitir su historia del Holocausto al mundo entero, para que no se repita nunca más, y mantener así viva la memoria de todos aquellos que no pudieron contarla. Donde sea que estés, papá, te deseamos que estés en paz, con toda la paz del mundo que te mereces, y que te hayas reencontrado con todos tus queridos. Volá bien alto, libre y feliz, siempre. Un beso enorme.